Buenas noches, bienvenidos a mi podcast Sin Libertad la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad y esta noche vamos a hablar de historia otra vez. Este va a ser un programa muy especial. Yo no pensaba hablar de este tema. Vamos a hablar de la invasión de Bahía de Cochinos eh, por haberse conmemorado un aniversario más hace un par de semanas. Yo no pensaba hablar de este tema, ya les digo, porque la última vez que yo escribí mi mejor y último trabajo fue en el 2013, hace 13 años. Y sencillamente dejé de siquiera escribir en los aniversarios sobre el tema, porque ya se había convertido en una situación que hasta amistades me había costado aquí. Desafortunadamente, muchos cubanos prefieren creer en los mitos y pues simplemente no les cuesta mucho trabajo, algunas veces ni pueden aceptar la realidad y la verdad. Entonces, por esa razón, después que yo escribí este trabajo, que originalmente lo escribí en español, pero cuando mi buen amigo Jaime Suchlicky, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, lo leyó, me me dijo que si lo escribía en inglés, que él me lo podía publicar en la revista digital de, el instituto, que se llamaba Cuban Affairs, cuando existía el instituto. Entonces yo le dije que sí, yo no traduzco mis escritos, yo los vuelvo a escribir, porque aún las traducciones de uno mismo no salen igual. Entonces, pues, eso fue lo que hicimos. Y ya les digo, en mi opinión, este escrito que en inglés se tituló The Bay of Pigs in Defense of Truth and History. Después de esto, pues ya no había nada mejor para mí y lo dejé así porque no valía la pena seguir comentando un tema que eh, lo que estaba era creando controversias y, repito, y hasta amistad me costó. Pero el otro día, viendo un programa de una persona conocida, amigo mío inclusive, empezando el programa comentando sobre la invasión, de entrada, en los primeros 5 minutos, dijo algo completamente falso. Entonces yo dije, no, esto es intolerable. Todavía, con los años que han pasado y lejos de aceptar las verdades, lo que seguimos es repitiendo los mismos mitos. Entonces decidí hacerlo. El programa va a ser de dos partes, quizás puede ser que necesitemos hasta tres, porque van a ver, ustedes van a ver y oír esta vez muchas cosas nuevas que ni siquiera todavía se conocen. Eh, en lo que se refiere a mi preparación, a mi experiencia sobre esto, yo llevo investigando y escribiendo sobre la invasión de Bahía de Cochinos, yo diría que como 50 años, desde poco después que me gradué el doctorado de la Universidad Rice en Houston. Eh, y pues a través de los años se han conocido algunas cosas nuevas, pero básicamente fuera de los archivos del régimen castrista en Cuba, no hay nada nuevo. Todo lo demás ya se conoce. Lo que hay de los archivos americanos, lo que hay de de los archivos de la antigua Unión Soviética, todo eso ya se conoce. Hay algunos detalles que todavía eh, pueden resultar nuevos, definitivamente en este programa para muchos van a resultar nuevos, porque yo tengo, además de
de haberlos consultado desde entonces, pero yo tengo personalmente una serie de documentos que aunque fueron desclasificados hace años, todavía no se conocen mucho y casi ningún autor, inclusive el autor del mejor, el último y el mejor libro sobre la invasión, que es este, Brilliant Disaster de Jim Rasenberger. Yo conocí a Jim cuando presentó este libro aquí en Books and Books en el 2012. Esa presentación se grabó por C-SPAN y se transmitió por televisión nacional. Y esa noche, la primera pregunta que se le hizo al autor, se le hice yo, porque en este libro, por primera y única vez, no hay ningún otro libro de los varios buenos libros que existen. Yo después los pondré en pantalla. El primero, en lo que se refiere a detalles, siempre fue el mejor, el que lo escribió Haynes Johnson poco después de la invasión. Pero este libro de Rasenberger eh, mejora todavía la narrativa de los hechos, pero cubre muchas cosas y mucho mejor. Pero lo más importante, la clave de este libro es que por primera y única vez se menciona el plan original de la CIA, que ningún otro autor lo incluye. Y por eso fue mi primera pregunta en esa presentación. Claro, ya yo había leído el libro, él inclusive antes del programa me lo había dedicado, porque él cita ese eh, programa oficial de la CIA en la reunión que tuvo el presidente Kennedy pocos días después de ser electo, el 28 de enero de 1961. En la Casa Blanca, a esa reunión asistieron varios altos oficiales de la nueva administración, incluyendo, por supuesto, el secretario de Estado Dick Ross, que el secretario de Defensa McNamara, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Lemnitzer, varios ayudantes del presidente Kennedy, y por la CIA, que presentaron el plan oficialmente, estaba el director Alan Dulles y eh, el hombre que estuvo a cargo del proyecto. Su cargo oficial en la CIA era eh, subdirector de planes, pero en realidad era el director de los proyectos encubiertos. Eh, Bissell. Y Bissell fue el que hizo la presentación en la Casa Blanca ese día. Esto yo se los tengo que leer porque textualmente es la primera vez que se le dijo al presidente Kennedy. Él había sido informado del proyecto varias veces antes. Es más, hubo hasta una eh, controversia durante la campaña y el vicepresidente Nixon fue su oponente y que perdió la elección. Lo acusó en un libro que él publicó en el 62 que se llama Six Crisis. Acusó a Kennedy de haber revelado detalles del plan que ya venía desde marzo del 60. Por primera vez el presidente Eisenhower ordenó que se preparara un proyecto para derrocar al régimen castrista. Eh, pero esta fue la primera vez que el presidente Kennedy supo el plan en detalle. Básicamente, el plan contemplaba lo que ya se conoce. A pesar de que todavía sobre esto hay controversia, un amigo mío hace poco me dijo que no, que eso no era así. Bueno, para contar la historia, ese es el problema de muchos de los cubanos. El plan original era establecer una cabeza de playa en el lugar donde eventualmente se decidió la invasión, pero cuando se presentó este plan el presidente el 28 de enero, originalmente era
lo que se le llamó Operación Trinidad, porque iba a ser por Casilda, el puerto de la ciudad de Trinidad en la costa sur de Cuba. Contemplaba establecer la cabeza de playa y a los pocos días transportar al Consejo Revolucionario Cubano que se había constituido aquí en Miami, que lo presidía el doctor José Miro Cardona, que había sido primer ministro brevemente al principio de la Revolución Cubana. Entonces, una vez que ese gobierno de Cuba se constituyera en gobierno de Cuba en armas, Estados Unidos y algunos otros países de la OEA lo reconocerían y pedirían ayuda externa. La ayuda externa pudiera incluir ayuda militar de algunos países de la OEA, pero principalmente iba a ser fuerzas del gobierno de Estados Unidos de América. En otras palabras, el plan original siempre contempló que para que esta operación tuviera éxito, además del control del aire, eso por supuesto era dado, aceptado por todos, tenía que haber control del aire. Las fuerzas de la aviación del gobierno revolucionario tenía que ser destruida totalmente. Pero además de eso, Estados Unidos tenía que intervenir militarmente. Y así es como lo dice aquí. Una vez que se hubiera logrado establecer el gobierno en armas, cito, el presente plan puede establecer una cabeza de playa en territorio cubano y mantenerla por un periodo de 2 semanas, quizás tanto como 30 días. Una vez que esto se haya conseguido, eso daría las bases para una intervención abierta de las fuerzas militares de Estados Unidos y una ocupación de la isla. Así dice el plan. Esto yo lo tengo, están los documentos del Departamento de Estado, documentos oficiales, y yo cito todos los documentos que se refieren, yo tengo copias de ellos. Además de eso, yo tengo copias que me la mandó un autor que se llama David Barrett, que es uno de los grandes expertos en la CIA desde que se organizó. El profesor Barrett de la Universidad de Villanova me mandó el tercer volumen de la historia oficial de la CIA, escrita por Jack Pfeiffer. Pero cuando terminó la historia de Pfeiffer, la CIA le prohibió publicarla y Pfeiffer tuvo que llevar el caso a corte, que lo ganó póstumamente después de muerto. Pero el volumen 3, el más importante de todo, donde están todo esto que yo le estoy citando ahora, el profesor Barrett me lo mandó a mí por email, las 300 páginas, perdón, no por email, con lo que yo no existía el email todavía, me lo mandó por fax, las 300 páginas me lo mandó una noche y yo todavía las tengo en mi casa. O sea que yo tengo todos estos documentos mucho antes de casi ningún otro autor. Y definitivamente ningún otro autor, a pesar de que algunos conocían todas estas cosas, publicó nada de esto. Ratzenberger fue el primero que publicó el plan oficial. Pero vamos a ir antes ahora, porque en realidad esto empieza, como les dije, el plan que el presidente Eisenhower en marzo del 60 aprobó el primer proyecto, que originalmente no era más que un proyecto de infiltración de aproximadamente 50 personas. Eso fue evolucionando a través de los meses y creciendo. Empezó con 40 hombres y al final ya tenía 600. Es más, eh, en esos días, antes, durante y después de la invasión, la estación de aquí, de la CIA, aquí en Miami, que estaba más o menos donde está el zoológico de el condado hoy en día,
alrededor de la calle 152 del Southwest. Ahí habían varios acres, donde la CIA tenía varios edificios y de ahí era donde se dirigían todas las operaciones contra Cuba. Pero eso fue evolucionando. Durante la campaña presidencial, el candidato demócrata John Kennedy empezó, se le ocurrió, decidió que el tema de Cuba podía ser algo decisivo en la elección. Y lo empezó a usar y lo empezó a enfatizar. Para Kennedy, Cuba siempre fue un juego. Al presidente Kennedy no le importó ni Cuba ni los cubanos, nunca para nada, como ustedes verán. Simplemente la usó como tema para ganar la elección, lo cual así fue. Lo ayudó definitivamente a ganar la elección. Durante la campaña, cuando Kennedy empezó a hablar de Cuba y atacar a la administración de Eisenhower, que no estaban haciendo nada, que habían perdido a Cuba, eh, al comunismo de Fidel Castro, que todavía no se había declarado, pero durante la campaña Kennedy lo empezó a acusar y Nixon no podía responder. ¿Por qué? Porque Nixon sabía perfectamente que había un plan que se estaba elaborando. Es más, Nixon siempre tuvo la esperanza de que la invasión se produjera antes de la elección de noviembre del 60, la cual él perdió. Entonces él no podía contestar. Y en el último debate de los 4 debates presidenciales, fue desastroso para él porque Kennedy lo acusó directamente que no estaban haciendo nada y que hacía falta una operación para derrocar directamente el gobierno. Y Nixon, lejos de decir lo que estaba pasando, que no podía hacerlo porque era secreto. Al contrario, Nixon tuvo que tomar una posición completamente opuesta. Es más, de hecho, tuvo que mentir en el debate, diciendo que Kennedy, la posición de Kennedy era irresponsable, que cómo iba a hacer eso, que cómo Estados Unidos iba a atacar a otro país, en fin. Y eso le costó la elección eventualmente. Una elección que se decidió por 100.000 votos. Y la cuestión de Cuba le costó muy caro. Es más, durante la elección, durante la campaña electoral, el ex secretario de Estado durante el gobierno del presidente Truman, estaba ahí cuando la guerra de Corea, Dean Acheson, visitó a Kennedy en su casa en Georgetown, en Washington, y conversando, Kennedy le comentó, ¿qué te parece todo lo que yo estoy hablando de Cuba? Y Acheson le dijo, me parece bien porque aparentemente te está funcionando. Los ataques a la administración están teniendo efecto. Ahora bien, todo lo que tú estás diciendo y todo lo que inclusive estás prometiendo, puede ser que eso se convierta en una trampa para ti si ganas la elección, porque vas a tener que hacer algo contra Cuba. Ahí se quedó y eventualmente así resultó. Lo que para Kennedy era un juego, lo que para Kennedy era un tema simplemente para ganar, para ayudarlo a ganar la elección, se convirtió en el tema más importante de su presidencia desde que empezó. Entonces, tenemos que remontarnos otra vez atrás. Había dos obsesiones aquí. Para Kennedy, la obsesión era Berlín. Para la CIA, que fue lo que eventualmente costó muy caro. La obsesión era la operación que habían hecho contra Guatemala, contra el gobierno del presidente Jacobo Arbenz en 1954, que habían logrado derrocar al gobierno con unos cuantos aviones y básicamente con propaganda por radio. Fue una operación que inclusive, y muy parecida a la que hizo la CIA en Irán un par de años antes, que derrocó al gobierno del primer ministro Mossadegh y pusieron al Shah en el poder. Aquello en realidad fue un fiasco,
que se ganó prácticamente por un milagro. Pero lo de Guatemala todavía fue peor, porque los pocos aviones que empezaron a usar fue un desastre. Tiraron unas cuantas botellas de Coca-Cola con gasolina y esas eran las bombas. Fue un fracaso. El ejército de Guatemala se mantuvo leal al presidente Arbenz. Iba a fracasar. Fue el director de la CIA, Allen Dulles, a ver a Eisenhower con William Polly. William Polly era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos con aquello. Había sido embajador de Estados Unidos en Brasil. Estaba en Bogotá durante el así llamado Bogotazo, que el año 48. Es más, eh, Poli insistía que él estando en Bogotá ese día oyó a alguien hablando, obviamente fue por radio, no lo podía identificar, pero según Poli, alguien que se identificó como Fidel Castro estaba en Bogotazo. Fidel Castro estaba de hecho allí, pero Poli dijo que él había oído una voz de alguien identificándose por radio. En fin, Poli era un hombre no solo riquísimo, sino que estaba muy involucrado en la política. Había apoyado al gobierno de Chiang Kai-shek desde que perdió la guerra civil en China en el 49, cuando se había retirado a Taiwán, Formosa. Ayudó a fundar la Fuerza Aérea de Chiang Kai-shek, eh, con el general Claire Chennault, le decían los tigres voladores, y había estado muy involucrado, era un gran anticomunista, tenía muchas inversiones en Cuba. Es más, Poli le vendió el terreno donde mis padres fabricaron una casa en Varadero en el año 53. Era dueño de los ómnibus en Cuba, era dueño de los ómnibus de aquí del condado de Dade cuando llegamos nosotros aquí en el 60. Y era, por cierto, era demócrata, pero cuando aquello había muchos demócratas que eran muy anticomunistas y el mismo Kennedy y sobre todo su padre así lo eran también. Pero bueno, para volver a esa noche de que la operación de Guatemala estaba casi fracasada, fueron a ver a Eisenhower y Dulles le dijo a Eisenhower que Polly podía proporcionar aviones nuevos para cambiar para salvar la situación. Es más, Eisenhower le preguntó que cuáles eran las probabilidades de ganar sin eso y Dulles le dijo cero. Entonces Eisenhower le dijo, está bien, háganlo. Y ahí mismo se fueron al Pentágono y Polly hizo un cheque de $150,000 y con eso se compraron 4 aviones, se los mandaron para Guatemala, aviones nuevos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se mandaron para Guatemala y esa misma, en unas pocas horas, todo cambió y Arbenz huyó. Es así. Entonces, la CIA desde entonces se llegaron a ellos mismos a creer que de verdad habían ganado en Guatemala. Todo fue un show mediático. Y por 4 aviones que proporcionó un ciudadano privado americano fue que se pudo ganar. Pero Cuba no era Guatemala y Fidel Castro no era Arbenz. Y la CIA nunca comprendió eso. Y por eso pasó todo lo que pasó. Por eso fueron todas las equivocaciones y los malos cálculos que se hicieron. Por esa obsesión. Kennedy, por otro lado, la obsesión era con Berlín. ¿Qué va a hacer la Unión Soviética con Berlín si se hace algo? Si se mueve una mosca en Cuba, ¿qué van a hacer en Berlín? Van a tomar Berlín, van a cerrar las comunicaciones como hizo Stalin en el 48. Pero estaba Kennedy convencido y obsesionado que Berlín era la clave de todo cuando aquello. Y que si hacían algo en Cuba, iba a tener repercusiones en Berlín. Esas dos obsesiones, esos dos malos cálculos de cada parte, Kennedy con Berlín, la CIA con Guatemala, fueron lo que hundieron básicamente la operación.
en Cuba. Pero una vez que Kennedy oyó esta presentación el 28 de enero de 1961, todavía no existían las grabaciones en la Casa Blanca. Eso Kennedy lo empezó unos meses después. Pero claro, pues había mucha gente allí, se estaban tomando notas, quizás se estaban grabando algunos con grabadoras, no sabemos. Pero oficialmente, quien único, después que Bissell terminó la presentación, la única pregunta fue del general Lemnitzer, que expresó dudas que tan pocos hombres, con lo que ellos se estaba pensando hasta 3.000, eventualmente, como se sabe, llegaron a desembarcar poco menos de 1.500. Pero el general Lemnitzer, el jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó sus dudas de que tan poca gente, tan pocos soldados pudieran establecer una cabeza de playa y pudieran mantenerla por el tiempo necesario para formar el gobierno de Cuba en armas. No hubo un solo comentario, no hubo una sola pregunta más. Esto simplemente no es concebible. ¿Cómo es posible que después de haber presentado un plan detallado, que por primera vez se mencionaba específicamente que para que el plan pudiera ganar, tenía que intervenir Estados Unidos militarmente al final? ¿Cómo es posible que nadie, empezando por el mismo presidente, iba a hacer ninguna pregunta? Así que, en mi opinión, esto simplemente se ocultó, se eliminó todo lo que pasó allí y oficialmente nada más que hubo la pregunta del general Lemnitzer. Pero después de la reunión, lo que sí hizo el presidente Kennedy fue ordenar que el Pentágono revisara el plan de la CIA, que nunca lo había hecho, y así se hizo. Y unos pocos días después de eso, el Pentágono, esto que viene ahora es clave. Esto que van a oír aquí es conocido, pero nunca se ha enfatizado mucho. A los 5 días, nada más, el Pentágono hizo una revisión de los planes de la CIA, planes militares, y la conclusión fue que el plan tenía, tengo que usar la palabra en inglés porque así lo hizo el general Gray, que fue el que hizo la evaluación del programa. Su evaluación fue que la operación tenía una, un chance fair. La palabra fair tiene muchas traducciones en inglés, pero usualmente, perdón, en español, usualmente la traducción que se usa es regular. Fair, regular. Tiene una oportunidad, tiene unos chances regulares. Pero, ¿qué se asumió siempre desde entonces? Que fair quería decir por lo menos un buen chance, un 50% quizás, o más. Eh, el autor que mencioné al principio del programa el otro día, esa fue la falsedad que dijo, que el reporte del Pentágono había sido que el plan tenía una buena oportunidad de ganar. Todo lo contrario. Es más, después que fracasó todo y que entrevistaron al general Gray, le preguntaron, ¿qué quería decir usted con esto de fair? Entonces el general Gray dijo, en primer lugar, esa palabra se metió en el reporte a última hora porque el general Lemnitzer quiso que se hiciera. Pero para mí, fair siempre quiso decir que la operación tenía quizás un 30% de probabilidades de éxito. Ustedes me van a decir a mí si es posible y si es concebible que a nadie se le ocurriera aprobar una operación de esta envergadura con un 30% de probabilidades de ganar. Así que esa fue una de las claves y esa fue una de las primeras grandes equivocaciones. A pesar de eso, a pesar de que tenía una probabilidad de entre un 30 y un 50 quizás de éxito de ganar, el presidente Kennedy
inmediatamente que recibió ese informe del Pentágono, decidió que era muy espectacular. El desembarco en Trinidad se contemplaba hacerse en la madrugada, ya de día. Y una vez más, por supuesto, contemplaba 5 bombardeos previos. 2 días antes, un día antes y la madrugada del desembarco de la brigada. Kennedy consideró que era muy espectacular, que era muy ruidosa y ordenó que el plan se cambiara y ahí vino el primer tiro casi de gracia a la operación, que entonces Kennedy le ordenó a Bissell que cambiaran el plan y que buscaran otro lugar donde hacerlo. A pesar de que Trinidad no era una ciudad particularmente grande, cuando aquello tenía 28.000 habitantes. Y siempre los reportes de la CIA decían que era una ciudad muy anticomunista. Yo no estoy seguro de esto en lo más mínimo. Eh, yo nunca llegué a conocer a Trinidad, pero yo sí estaba en Cuba en esos tiempos. Y créanme ustedes, todos los inventos de que tanto porcentaje del pueblo de Cuba que apoyaba la revolución, que si un 80, que si un 50, que si un 20, nadie sabía en realidad cuántos cubanos apoyaban al gobierno revolucionario. Pero lo que sí se sabía era que la enorme mayoría de los cubanos lo apoyaban en abril de 1961. Bueno, a mí me parece que con esto vamos a terminar esta primera parte y es muy posible que tengamos que hacer el programa en 3 partes porque todavía falta muchos detalles muy importantes. Así que con esto me despido y el próximo programa, en vez de hablar de política, próximo martes, vamos a hacer la segunda parte de este programa de la invasión de Bahía de Cochino. Como siempre, sigan comentando sobre el podcast Sin Libertad la vida nada vale con todos sus amigos y familiares en YouTube y Rumble los martes y los jueves a las 8 de la noche. Así que con esto me despido. Muy buenas noches.